Vamos entonces a Marcos, capítulo 9, y vamos a estudiar, hermanos, los versículos 9 al 13. Marcos, capítulo 9, versículos 9 al 13, y ahí encontramos, como ven en su boletín, verdades absolutas del ministerio de Jesús. Así titulé el mensaje, verdades absolutas del ministerio de Jesús. Así como hay verdades absolutas de la persona de Jesús, también es importante que el creyente, que el mundo entero conozca estas verdades absolutas, ya no de la persona, sino del ministerio, la obra, la tarea de Jesús. Y eso lo vemos en este pasaje que vamos a estudiar esta mañana, Marcos capítulo 9, versículos 9 al 13. Vamos a darle lectura desde el versículo 1 del capítulo 9, hermanos, por favor. Entonces regrésese un poquito, Marcos 9, versículo 1, y vamos a darle lectura hasta el 13, para que nos empapemos del contexto en la lectura y así podamos ir llegando a nuestro texto a través del contexto. Marcos capítulo 9, versículo 1 dice: También les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Versículo 6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Versículo 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar a los muertos. Versículo 11. Y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Oremos, hermanos. Pues Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias porque es el sustento a la nueva vida que nos has dado a muchos y también es el único medio por el cual tú haces nacer de nuevo una persona. Así que congregados, Señor, con ambas verdades en las personas aquí sentadas, algunos creyentes, algunos no, te pedimos que la palabra que acabamos de leer cumpla el propósito por el cual tú la enviaste, hacer nacer de nuevo a quien tú hayas escogido, elegido, y sea su tiempo, Padre, pero que también nos santifique, nos edifique a los que ya nos has salvado, que cumpla el propósito, Señor, por el cual hoy providencialmente traes de manera particular este texto a nuestras vidas. Te pedimos por aquellos que no han podido venir, Señor, sobre todo aquellos que sabemos que no pudieron venir, como nuestros hermanos Claudia, Miguel, su familia, que están en un compromiso social. Llévalos con bien, tráelos con bien. Nuestra querida Magdalena, Señor, que está en lo final de su doctorado, bendícela, fortalécela, provéela de lo necesario en este tiempo tan difícil, Padre, que ella está teniendo, no solo en los estudios, sino también en su hogar, en sus necesidades materiales que tiene. Por todos aquellos, nuestro hermano Efrén, Laura, Señor, que nos avisaron no podían venir, que aquello que les impidió venir sea de bendición para todos, Señor,
aquellos también que aún dispusieron no venir de una manera ligera, tráelos con bien, Señor, en su momento a escuchar tu palabra y congregarse. Así que listo, Señor, ayúdanos a comprender las verdades de tu palabra y fortalécenos a través del poder de tu Espíritu para vivir al salir de este lugar esta palabra, que es tu palabra viva y eficaz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Entonces leímos todo el contexto desde el versículo 1 para recordarles, hermanos, que estamos recordando, y los quiero poner en ese contexto para que recuerden que Marcos se divide en dos partes. Cuando estudiamos el Evangelio de Marcos lo dividimos en dos partes. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, versículo 26, 1 hasta el 8:26, Marcos quiere demostrar que Jesús es realmente el Hijo de Dios y el Mesías tan esperado por la nación de Israel. Así que no leímos otra cosa que la intención de Marcos porque su audiencia conociera a Jesús y supiera de Él que Él es el Hijo de Dios, Dios mismo, y que también es el Mesías que los judíos estaban esperando. Luego a partir, escuchen bien, del capítulo 11, nos quedamos en el 8:6, pero nos vamos a saltar porque a partir del capítulo 11 y hasta el final del Evangelio, Marcos se enfoca en cómo Jesús se convierte en ese rey mesiánico, narrando con detalle los eventos finales de la vida de nuestro Señor. Así se divide. Entonces, ¿qué pasa en los pasajes que nos hacen falta? Bueno, desde Marcos 8:27 hasta el final del capítulo 10, que es donde nos encontramos y ya venimos estudiando previamente, esta parte, hermanos, del Evangelio actúa como una transición. ¿Escucharon bien? Actúa como una transición en la que el Señor responde a las dos preguntas centrales del Evangelio. ¿Quién es Jesús y qué vino a hacer? ¿Ok? Entonces estamos en el paréntesis entre el pasaje de Marcos 8:27 hasta el final del capítulo 10, en donde Jesús va a responder las dos preguntas más importantes. ¿Quién es Jesús y qué vino a hacer? Y todo comienza con las preguntas de Jesús acerca, vayan al versículo 27 del capítulo 8, comienza con él caminando y de repente le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Y también les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Se acuerdan? Así comienza la sección. Porque Jesús o Marcos tiene la intención de que su audiencia sepa contestar esa pregunta. Y no solo su audiencia, sino también todo creyente, incluyéndote a ti y a mí. Que no demos nuestro concepto simplemente, no porque sea malo ni pecaminoso, sino que sepamos contestar bíblicamente lo más completo posible quién es Jesús y qué vino a hacer. ¿Por qué? Porque recuerden que después de la gran pregunta de Jesús viene la gran respuesta de Pedro. Jesús comienza, después de esa respuesta monumental de Pedro, tú eres el Cristo, y dice Mateo, el Hijo del Dios viviente, inmediatamente Jesús comienza a decirles y a enseñarles qué vino a hacer. Vayan conmigo al versículo 31. Vean lo que dice Marcos 8:31. Jesús comenzó a, ¿qué dice ahí? A enseñarles que el Hijo del Hombre, y vean aquí, esto es a lo que vino, debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y dice, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y añadan el versículo 32, y les decía estas palabras, ¿cómo? Claramente. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, esto es un shock, no solo para la audiencia de Marcos, sino para los discípulos, porque ellos
ya habían llegado a la conclusión por todo lo que habían visto desde el capítulo 1 acerca del ministerio de Jesús, de su persona, sus enseñanzas, sus milagros, prodigios, maravillas, y a punto de que previo a la transfiguración Pedro ya había declarado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya había una convicción de quién era Jesús. En el capítulo 9, entonces, estamos en la transfiguración y Jesús les da una probada de su deidad, de que efectivamente estaban en lo correcto al pronunciar Pedro, pero detrás de Pedro los demás apóstoles, de decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces llega ese momento inolvidable para los apóstoles, para 3 de ellos, en donde ellos ven la deidad de Jesús en todo su esplendor. Recuerden que estaban en un cuerpo glorificado, pero no solo la deidad de Jesús, sino también, ¿se acuerdan que lo vimos hace 8 días? Ve que están Elías y Moisés también glorificados, y Mateo otra vez nos vuelve a dar detalles de eso, porque Mateo sí nos dice de qué hablaban Jesús con Elías y con Moisés. ¿Se acuerdan de qué hablaba? De su muerte. ¿De qué? De su muerte, de su resurrección. Ese era el tema, si tú vas al Evangelio de Mateo. Así que entonces la intención ahora de Marcos, o de Dios inspirando a Marcos para su audiencia, es enseñarles el problema, escuchen, ¿de qué? De los creyentes judíos en aquella época y de todo creyente en la actualidad. ¿Cuál es ese problema? Que si bien muchos logramos poder comenzar a entender quién es Jesús y a contestar bíblicamente quién es Jesús en nuestras vidas, tenemos el mismo problema que los discípulos. Tenemos un problema con su misión, con las palabras que empezó a choquearlos, pudiéramos usar esa palabra, a ellos cuando en el versículo 8:31 dice: el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, ser muerto y después de 3 días resucitar. Y tú dirás: no, a mí no me cuesta trabajo entender eso. Entenderlo intelectualmente tal vez no, pero llevarlo a la práctica te vas a dar cuenta de esta mañana que sí. Y esa es la meta de Marcos en nuestro pasaje. ¿Cómo nos damos cuenta que el énfasis de Marcos es decirles a los discípulos: ya comprendieron y declararon que yo soy Dios, pero quiero que comprendan que aún siendo Dios, como hombre tengo que padecer, tengo que pasar por la cruz, que no va a haber gloria sin cruz, sin sufrimiento, sin rechazo, sin el padecimiento del Calvario? Esa es la meta de Marcos y también la meta de Dios y la meta de este hombre común y corriente de tratar de transmitirles, hermano. ¿Cómo nos damos cuenta? Decía yo, porque lo va a seguir enseñando. Vamos a adelantarnos un poquito, vean lo que dice Marcos 10, versículo 33. No, primero Marcos 9, versículo 31. Marcos 9, versículo 31, un poquito más adelante. Vean cuál es la insistencia de Jesús en sus enseñanzas. Versículo 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, vean qué les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y ¿qué? Lo matarán y después de muerto a los 3 días resucitará. Pero vean el 32. Pero ellos no entendían lo que les decía y tenían miedo de preguntar a Jesús. O sea, en el pasaje de esta mañana sí se van a atrever a preguntar, pero no van a entender. ¿Cuál es la evidencia de que no van a entender? El 9:31. Pero si van a Marcos 10, versículo 33, vean cómo los discípulos siguen sin entender cuál es la misión de Cristo. Marcos 10, versículo 33, o a partir del 33 dice: vamos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, los escribas. Lo condenarán a muerte,
lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán, lo matarán y a los 3 días, ¿qué? Resucitará. Y uno pensaría, hermanos, estamos en Marcos 10:33. Dicen, bueno, no a la primera, a la segunda o a la tercera. El énfasis de Jesús es decir, vean la misión a la que he venido. Tengo que sufrir azotes, escupitajos, dice aquí, azotes, que se burlen de mí, que me entreguen a los gentiles. Necesito pasar ese sufrimiento. Y uno dice, bueno, ya la tercera entendió, pero no, hermanos, porque si tú sigues leyendo, inmediatamente los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, le dicen, Señor, uno se puede sentar a tu izquierda y otro a tu derecha. Siguen sin entender. ¿En qué están pensando? Otra vez en la gloria, en estar sentados. Pero siguen con ese shock en la mente de no ver a ese Mesías prometido padeciendo y sufriendo. Tenían otro concepto del Mesías. Y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Discúlpenme por la introducción tan larga, pero quiero que vean el contexto y el énfasis de Marcos. Al igual que los discípulos, por eso es que está enseñando Dios esta mañana esto. No queremos entender esta verdad monumental, muchos de nosotros, los creyentes también. No la entendemos. Porque aunque intelectualmente podamos tener más luz que los mismos discípulos, en la práctica, hermanos, demostramos que también esperamos solo la gloria. Estamos bien cómodos en que ya tenemos la vida eterna y es lo que importa. La victoria que tenemos sobre el pecado como creyentes, un reino eterno. Pero muchas veces olvidamos, escuchen esto, que mientras eso llega tenemos que vivir a la luz de la cruz y de lo que esto implica. ¿Te das cuenta cómo nos pasa algo parecido a los discípulos? ¿Para qué testificar? ¿Para qué evangelizar? ¿Para qué servir en la iglesia? Nada me va a quitar mi salvación. Yo ya tengo la vida eterna. Y pensamos al igual, ya nada más nos faltaría decir como estos 2 discípulos, Señor, yo soy un poquito más que ellos, quítalos y yo a tu derecha. No, hermanos. El reino de Dios, el evangelio no es eso y lo vamos a ver esta mañana. Entonces, ¿qué vamos a estudiar en este pasaje de versículos cortos de Marcos 9, del 9 al 13? Escucha, 2 marcas no negociables de la misión de Jesús, 2 marcas no negociables de la misión de Jesús que te invitan a revisarlas en tu propia vida. 2 marcas no negociables de la misión de Jesús que te invitan a revisarlas en tu propia vida. ¿Cuáles son esas 2 marcas? Número 1, la cruz y la resurrección, versículos 9 al 10. La cruz y la resurrección, versículos 9 al 10. Y número 2, rechazo y sufrimiento, versículos 11 al 13. Así que veamos la primera marca no negociable de la misión de Jesús que te invita a ti, sí, a ti, parece como la canción de Cepillín, sí, para ti, que te invitan a revisar si estas marcas están en tu propia vida. Que esa es la meta, que evalúes y medites si estas marcas están en tu vida. Veamos entonces la cruz y la resurrección. Vayamos leyendo a partir del versículo 9. Vean lo que dice. Cuando bajaban del monte, una pausa. Cuando bajaban del monte. Nuestro Señor entonces, hermanos, de acuerdo al contexto que leímos, sigue esforzándose por comunicarles, escuchen, la importancia de su muerte. ¿La importancia de su qué? Muerte. Y lo hace de una manera muy singular. Pero antes de mencionarla, vea esta primera frase que acabamos de leer, cuando bajaban del monte. Entonces están bajando de la montaña, pero acaban de experimentar algo que los llenó de miedo santo. Si nos imagináramos cómo van bajando los discípulos, hermanos, pues van bajando, les decía yo, en shock, dicen algunos teólogos, en semicoma. Y necesitamos imaginarnos esto, O sea, cuando Marcos, que ya ven que se va rapidísimo, nos dice cuando bajaban del monte,
Vamos a detenernos porque necesitamos meditar en, pues no solamente bajaban, ya vimos la transfiguración, no, el contexto nos invita a meditar de la manera en que bajaron. Recuerden, hermanos, el apóstol Pablo, ¿qué pasó cuando se encontró a Cristo en camino a Damasco? ¿Qué sucedió? Cayó al suelo. Ezequiel cayó al suelo, Isaías cayó al suelo. Juan en Apocalipsis capítulo 1, después de esa monumental visión del Cristo glorificado. Y algo parecido vieron los discípulos. No bajaron así como, pues ya, fue una buena aventura, no. Estuvieron bajo la abrumadora presencia de Dios. Seguramente estaban aturdidos, hermanos. Habían sido, pues, como una ilustración, levantados de la tierra, llevados al cielo por un momento. Escucharon una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oigan. ¿Se acuerdan el contexto? ¿Qué significa la frase? Óiganlo en el sentido de la resurrección y su muerte. Dirían los antiguos teólogos, vieron la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Vieron también a Moisés y a Elías glorificados, representando, ¿se acuerdan qué? La ley y los profetas. Todas esas cosas están seguramente dando vuelta en sus mentes. Están asombrados. Tal vez, hermanos, no lo dice el texto, no hay que añadir, pero pues están en la presencia de Dios, su rostro seguramente tenía que ser diferente. Están convencidos de que entonces Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo. Ahora ya no solo convencidos de lo que declaraban, sino envueltos en lo que acababan de ver 3 de ellos. Pero una cosa sí no nos dice el texto. No venían hablando de su muerte y resurrección. Eso sí no nos dice el texto. Y escuchen, si no hablaban de su muerte y sufrimiento, menos de su resurrección. Continúa el versículo 9. Dice ahí, vayan conmigo. Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Entonces, ya vimos o nos tratamos de imaginar cómo venían bajando de la transfiguración. Y el versículo 9 nos dice que Jesús les da una orden, un mandato. ¿De qué? Dice ahí, de no contarle a nadie lo que habían visto, pero no para siempre, sino este mandato tiene un tiempo. No les prohíbe por completo que no hablen nunca, sino les dice, lo van a poder hacer hasta que el Hijo del Hombre, ¿qué? Resucitará de entre los muertos. El Señor sigue enfatizando en la necesidad de muerte y ¿qué? Resurrección. No creo que logremos imaginarnos, hermanos, esta orden, porque ellos vienen así, y que era lo que más pudieran querer bajar a contarle a los demás discípulos. Esto que acababan de vivir, esto que acababan de ver, de oír, que habían sido testigos palpables, presenciales de algo asombroso, de la deidad de Cristo y una probadita del reino de Dios. Y ahora bajan de la montaña así asombrados, seguro, hermanos. Y ahorita te voy a poner una ilustración. 2. De haber tenido esta experiencia indescriptible y no pueden esperar para hablar de esto, pero inmediatamente se les dice no digan nada hasta después de la resurrección. Pero es lo que sucede hoy, hermanos. Por eso es que hay gente, mucha gente en la iglesia evangélica de hoy en día que piensa que este es el mensaje importante de Jesús. Y entonces se predica que Jesús es un sanador. Se quiere presentar a Jesús solo como Dios, como el Mesías, como el Señor. Pero escuchen esto, eso es incompleto. Ese no es el evangelio. Ah, caray,
sí he predicado así, no es el evangelio completo. El evangelio completo, escuchen esta mañana, hermanos, incluye que Jesús murió y que resucitó. Por eso es el mensaje que menos se escucha en las iglesias, porque lo que implica que murió y cómo murió y que se predique cómo murió, va a implicar ver lo horroroso, lo terrible que es el pecado, al grado de lo que tuvo que pasar nuestro Señor. Y ustedes saben que sin resurrección la vida cristiana es vana, no serviría de nada si el Señor no resucitó. Pero para resucitar tiene que morir, ¿no es cierto? Entonces Jesús le impide a sus seguidores dar un mensaje incompleto. Y les dice, hasta que sea la resurrección, que vean que yo resucité, entonces van a dar ese mensaje completo. Yo no quiero que conozcan, ¿se acuerdan que él ya había impedido algunas veces a los demonios, a quien sanaba, a sus mismos discípulos? No vayas y digas esto. ¿Se acuerdan de los demonios? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cállense, enmudezcan, no quiero que lo anden proclamando. Por eso es que cuando llegamos a Hechos, el versículo 8 del capítulo 1 nos dice, ahora sí, ya que resucité, los estoy encomendando a ir y a ser discípulos. Ahora sí, porque ya resucité, ya está completo el mensaje. Recordemos entonces, hermanos, que en la mente y convicción de los discípulos no hay duda alguna de la persona de Jesús. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y ellos están convencidos de esta gran realidad, de quién es su Maestro. Pero donde sí hay mucha duda y confusión, como lo estamos leyendo, es en qué vino a hacer, en su tarea, en su obra, o como dijimos, su ministerio. Ellos no quieren pasar ninguna desilusión, ninguna humillación, no quieren ver a su Mesías en deshonor y mucho menos viéndolo sufriendo. Ellos ya vieron su gloria, así que el no digas nada apunta, escuchen, a la exigencia absoluta de que no hay un mensaje acerca de Jesús sin la cruz y la resurrección. Repito, no debe de haber un mensaje sin la cruz y la resurrección. No hay evangelio sin la cruz y la resurrección. Tiene que ser entonces la persona correcta, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, pero tiene que incluir la cruz y la resurrección. Si no, el mensaje está ¿qué? Incompleto. Porque no queremos dar el mensaje de un sanador para que reúna a todos los enfermos o necesidades, de un hombre compasivo que te va a dar lo que necesitas, el trabajo, la casa, el coche. No es el mensaje de un buen maestro en donde crecemos intelectualmente con sus enseñanzas, no, de un hombre sabio lleno de conocimiento que nos va a empapar de eso. No es el mensaje de un liberador, es el mensaje, hermanos amados, de la cruz y la resurrección. Sin él, sin estas dos cosas, no hay salvación, no hay reino, no hay esperanza, no hay cielo para nadie. Y por difícil, regresamos a Marcos, que parezca, obedecieron. Lucas 9, que es el pasaje paralelo, dice Lucas 9:36, y callaron y no contaron a nadie en aquellos días lo que habían visto. Obedecieron. Debe haber sido que al menos pudieran hablar entre ellos, pero ahí dice, pero no hablaron con nadie más estos tres, con nadie. Sin la cruz y sin la resurrección no hay buenas nuevas, no hay buenas noticias. Entonces ellos están cautivados por esto en su pensamiento. Se encuentra esta parte, hermanos. Ellos reciben un mandamiento y vean versículo 10. Y se guardaron para sí lo que fue dicho, pero no solo se lo guardaron, sino venían haciendo otra cosa, dice el versículo 10, discutiendo entre sí
¿qué significaría eso de resucitar de entre los muertos? Ah, caray. Entonces el versículo 10 también nos reitera que se guardaron para sí lo que fue dicho, lo que vieron y experimentaron, pero también nos enseña el versículo 10 que se bajaron, dice ahí, discutiendo entre ellos tres. ¿Qué significaría eso de resucitar de entre los muertos? ¿Qué nos enseña este pasaje? ¿Qué le quería decir Marcos a su audiencia original? Escuchen, que ellos se aferraron a esta declaración discutiendo entre sí, que seguían no comprendiendo lo que significaba que su Mesías fuera o tenía que resucitar. Ellos sabían qué significaba resucitar, eso no hay duda. Ellos habían visto a Jesús mismo resucitar a alguien de entre los muertos, ¿no es cierto? Ya habían visto que alguien podía resucitar. Sabían por el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento hablaba de la resurrección también. Un ejemplo de eso, Job dijo: aunque los gusanos destruyan este cuerpo, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y no por otro. O sea, Job habló de su propia resurrección. También los discípulos y la audiencia de Marcos sabían que el salmista había dicho que Dios no permitiría que sus santos sufriera corrupción. El capítulo 12 de Daniel, hermanos, también habla claramente de la conciencia, de la promesa de que Dios habría de resucitar personas justas y también personas injustas en el final de los tiempos. Ellos lo sabían. Así que entonces no están teniendo una discusión sobre la naturaleza de la resurrección, sino están teniendo una discusión sobre la resurrección de su Maestro, de Jesús, porque ellos no tienen una visión mesiánica de ver muerto a su libertador, a su Mesías esperado. Es con lo que están luchando los discípulos. Se trata entonces de la muerte y la resurrección de Cristo en particular, lo que los está confundiendo. Y dice un comentarista, y se sienten tan preocupados que se aferran a esa declaración y se convierte en lo que retienen sus mentes tratando de resolverlo. Se convierte en el tema de sus pensamientos y en consecuencia en el tema de su conversación. Es como si están tratando de encajar la muerte y la resurrección en lo que creen que es la inminencia del reino. De hecho, se aferran tanto a esto que en Hechos capítulo 1, una de sus primeras preguntas es: ¿vas a revelar el reino en este momento? O sea, ¿qué nos enseña esto? Que en la naturaleza humana, en la carne humana, hermanos, estamos pensando solo en los placeres, incluso venideros. Y por más que no queramos no ser conscientes de esta verdad que les voy a decir a continuación, no tengo por qué pasar sufrimiento. ¿Y cómo lo reflejo? En que mi Mesías, mi libertador, no lo tiene que pasar. Él iba a venir a gobernar, a derrocar a los romanos, iba a venir a pisotear su imperio, iba a venir a darnos libertad, iba a venir a darnos prosperidad. ¿Cómo que tiene que morir? Ellos siguen empeñados en evitar el sufrimiento. No quieren hablar de la muerte del Mesías, aunque no pueden escapar de ella. Pero siguen confundidos y esperando una gloria inmediata. Suponen que si Él va a morir y resucitar, la gloria vendrá inmediatamente después de eso. Así, ¿cuál es la primera verdad, hermanos, no negociable del ministerio de Jesús? Su muerte y su resurrección. ¿Lo podemos aplicar esta mañana a nuestras vidas? Sí, escucha con atención. Hermanos y hermanas, la gloria de Cristo solo puede entenderse a la luz de la cruz y la resurrección. No vamos a poder palpar la gloria de Cristo si nosotros no añadimos a nuestra teología, a nuestro entendimiento de su misión,
Pensar, meditar constantemente en que si está sentado a la derecha del Padre en estos momentos, no fue fácil. Y tuvo que morir en esa cruz y todo lo que eso implica y resucitar al tercer día. Los discípulos no comprendieron plenamente la misión de Jesús hasta después de la resurrección. Te pregunto esta mañana, de mi lado izquierdo, en el centro y a mi derecha, les pregunto esta mañana, ¿tú ya entendiste plenamente la misión de Jesús? ¿Ya la entendiste plenamente? ¿Entiendes que la gloria de Cristo es sin saltarse la cruz y la resurrección, hermano? Amigo, amiga, tal vez dirás que sí, pero ve que cuando ellos de verdad lo comprendieron, los discípulos, predicaron el evangelio hasta su muerte. El mandamiento de no hacerlo hasta que comprendieran y se cumpliera todo después de su muerte y resurrección. Cuando ellos lo comprendieron plenamente, no hubo otra cosa que dedicar su vida en medio de sus ocupaciones, porque acuérdense que Pablo hacía tiendas y todos, de seguir predicando el evangelio. ¿Te das cuenta cómo no lo comprendemos todavía plenamente? Mientras no lo entendieron, escucha, dudaban y tú y yo dudamos. Tenían miedo y tú y yo lo hemos tenido. Y conforme se pusieron las cosas más críticas, huyeron, lo negaron, se escondieron, ¿no es cierto? Y lo mismo hacemos muchas veces como creyentes, lo mismo. Hermanos, si no es cierto que hay muchos verdaderos creyentes así hoy en día en las iglesias, hermano, hermana, la verdadera fe reconoce a un Cristo crucificado y resucitado. Por eso estaba yo conmovido con los 3 cantos que hablan de la cruz. Porque fue real, la cruz fue real. No puede estar en nuestra mente nada más como algo pasajero. Esta semana la Iglesia Católica Romana comienza la Cuaresma, ¿se acuerdan? Con el miércoles de ceniza. Con un tiempo de meditación y reflexión como ellos lo comprenden, y muchos venimos de esa parte, y era un tiempo de meditación y reflexión hasta llegar al jueves y viernes santo. Pero qué bendición es que providencialmente como iglesia estemos comenzando a hacer lo mismo, hermano. Necesitamos meditar en la obra de Cristo y en esta primera gran verdad absoluta de su ministerio, de lo que Él vino a hacer. Y Él vino a morir para después resucitar. Primera de Corintios 1:20 al 24 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Vean, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero ve el versículo 23 lo que dice. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, ¿te das cuenta? Era tropezadero para los discípulos en nuestro pasaje y para los gentiles locura. Más para los llamados, para ti si eres llamado, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. El mismo apóstol en 1 Corintios 15, del 1 al 4, escucha lo que dice. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Y vean, versículo 3, porque prioritariamente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, ¿qué? Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Evangelio completo, evangelio completo. Y el versículo 11 dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos,
y así habéis creído. ¿Cómo creían las personas? Con un evangelio completo que incluye muerte y resurrección de Cristo. Y hago un paréntesis pequeño para ti, que no conoces a Cristo. Conoces de Cristo, conoces de Jesús, por lo que te enseñaron en casa, tal vez por una religión tradicional, pero te puedo asegurar esta mañana que tú no conoces a Cristo. Porque el día que tú conozcas a Cristo es porque Él se va a dar a conocer a ti, contundentemente. Pero el día que lo conozcas, escucha esto, escucha. Vas a conocer a Dios hecho hombre, bajando del cielo, dejando sus prerrogativas celestiales para humillarse a sí mismo y hacerse hombre. Y así humillado en esa condición, ir a morir a la cruz para pagar por tus pecados. Lo que te corresponde pagar justamente a ti por cada uno de tus pecados, Él lo bajó a hacer voluntariamente. Y tenía que estar colgado en ese madero. De manera injusta. Porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte eterna. Y Él pagó por ti. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y qué crees? No se quedó muerto, resucitó al tercer día. Resucitó al tercer día porque ha prometido regresar un día por nosotros, los que pusimos nuestra fe en Él. Arrepiéntete de corazón. Porque esta mañana, has oído la predicación completa. Jesús tuvo que morir por causa tuya. Pero ve qué condición podrá haber en el corazón si ahorita sentada, yo no le pedí. Arrepiéntete. Arrepiéntete si piensas así. Porque después de la muerte es el juicio eterno. Y tu vida eterna en un lugar donde el lloro y el crujir de dientes es de día y de noche. Estamos viendo entonces dos marcas no negociables de la misión de Jesús que te invitan esta mañana a revisarlas en tu propia vida. Ya vimos la cruz y la resurrección. Veamos ahora rechazo y sufrimiento, versículos 11 al 13. Vean lo que dice el versículo 11. Bajaron aturdidos, reciben un mandamiento, están discutiendo entre ellos sobre la resurrección. Versículo 11. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Versículo 12. La respuesta de Jesús: es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas, les dijo. Y sin embargo, como está escrito del Hijo del Hombre, que ha de padecer mucho y ser despreciado. Vamos a explicarlo porque está medio revuelto, ¿ya se dieron cuenta? Digo, bueno, a lo mejor algunos eruditos ya le encontraron. Oren por mí para que se los expliquemos a los que nos costó tanto trabajo. Le preguntaron a Jesús. ¿Qué le preguntan, hermanos? Vean a quién apelan los apóstoles. Apelan a las enseñanzas, dice el pasaje, el versículo 11, de los escribas, o sea, de los eruditos del Antiguo Testamento. Y ellos tienen en entendido que los escribas, los doctores de la ley, los que saben, ellos han escrito que Elías debe venir primero. Entonces dicen, ¿no vimos a Elías venir antes que tú? Tenemos una confusión grande porque creemos que tú eres el Mesías, el Hijo. No lo estamos diciendo de labios para afuera, pero estamos tan confundidos porque si tú eres, necesitábamos ver a Elías. Y entonces viene la respuesta de nuestro Señor, versículo 12. Y les dice, es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas, les dijo. ¿Qué significa esta frase? Que Jesús no está mintiendo. Pongan atención para escuchar esta respuesta. Jesús no está mintiendo. Pero esta venida de Elías, del Elías que versículos anteriores habían visto, escuchen,
va a ser en la segunda venida del Señor, como lo estudiamos en Apocalipsis. A ver, nos lo van a recordar. Pero Apocalipsis nos enseñó claramente que efectivamente, antes de que comiencen las señales de la gran tribulación, Elías, literalmente, la persona de Elías va a venir a avisar. Los discípulos conocían al profeta Malaquías, hermanos. Y en el capítulo 3, versículo 1 de Malaquías, ellos sabían lo que decía. Escuchen, el Señor dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. El Señor va a venir, y esa es una gran parte del mensaje de Malaquías. El Señor va a venir, pero antes de que venga, va a enviar un mensajero, un precursor, un heraldo para preparar el camino. Porque en el Antiguo Oriente, siempre que un rey iba a llegar a un lugar, enviaba heraldos a revisar el camino, a allanarlo, a aplanarlo para los carruajes del rey, y también para avisar a la ciudad a la que llegaba que venía el rey. Y es lo que acabamos de leer ahí en Malaquías 3:1. Antes de que venga el Mesías, vendrá su mensajero. Es lo que sabemos, Jesús. Eso dice el profeta, dicen los discípulos. Isaías decía algo parecido: la voz de uno que clama en el desierto. Ahora ese mensajero es identificado aún más allá de Malaquías. Vean el capítulo 4, versículos 5 y 6 de Malaquías. Malaquías 4, versículos 5 y 6 dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible del Señor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esto es más claro, porque cuando dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor, ¿cuál es esa? La segunda venida. Y esto se empieza a complicar, porque vean cómo termina el versículo 12. Por eso el Señor les dice: es cierto que Elías va a venir, pero ya vimos que el Elías literal. Pero vean qué continúa diciendo el versículo 12. Regresen conmigo a Marcos 9. Y sin embargo, dice el Señor, y les hace una pregunta: ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado? ¿Qué significa esta pregunta de nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Escuchen con atención. Vean el énfasis de nuestro Señor en quererles enseñar a los discípulos. Les dice de manera rápida: es cierto, Elías va a venir. Ya explicamos en qué contexto. Segunda venida. Pero Él les pregunta, les hace esta pregunta diciéndole lo más importante: ¿qué está escrito? Así como me dicen que está escrito que Elías ha de venir primero que el Mesías, ¿qué está escrito del Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado? Lo están olvidando. Discípulos, 3 discípulos amados, lo están olvidando. Lo que yo quiero que también recuerden es: y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado? Es lo que importa. Tienen razón, les estoy explicando que Elías va a venir primero, antes de la gran tribulación. Pero ahorita lo más importante es que quiero que me contesten: ¿qué dice el Antiguo Testamento de que el Hijo del Hombre debe de padecer mucho y ser despreciado? Para Jesús era lo importante, hermanos, que ellos comprendieran el sufrimiento, la cruz y todo el Calvario. Pero no solo para la audiencia de Marcos, escucha, también para ti esta mañana. También para ti, tengas el tiempo que tengas en el cristianismo, el conocimiento que tengas. ¿De verdad abrazas las verdades que la Biblia enseña acerca del padecimiento, del desprecio, de los escupitajos? ¿Meditas continuamente acerca de ello? ¿De verdad lo haces, hermano? ¿De verdad, así como eres erudito en muchas teologías, así mismo te esfuerzas por estudiar el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo? Es necesario para tu evangelio, en tu propia vida, en la mía. El evangelio no terminó el día que tú naciste de nuevo.
El Evangelio es para todos los días de nuestra vida cristiana. Necesitamos comprender eso. Por eso es que Jesús les dice, y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que ha de padecer mucho? Lo que hace aquí es cambiarles, querer cambiarles, intentar cambiarles la perspectiva. Están atrapados en una profecía sobre Elías y les dice Jesús, y quiero que se concentren en las profecías sobre mi sufrimiento. Una vez más, tratando de hacerles comprender esta realidad tan objetable. ¿Cómo está escrito? Y es una referencia directa al Antiguo Testamento, a menudo utilizada por los escritores del Nuevo. Por ejemplo, ¿qué dice el Salmo 22? Les estaría preguntando Jesús a sus discípulos. ¿Qué dice el Salmo 22 ustedes que apelan al Antiguo Testamento sobre Elías? ¿Qué dice el Salmo 22 sobre mi sufrimiento? ¿Lo saben? Entonces, si lo saben, no duden. Zacarías 12:10 habla de su muerte, pero hay un pasaje que todos conocemos, Isaías 53, ¿no es cierto? Leámoslo juntos, hermanos, acompáñenme a Isaías 53, vamos terminando. Isaías 53 a partir del versículo 3, porque esto lo conocían plenamente los discípulos, habían recibido seguramente cátedra en las sinagogas sobre este pasaje. Vean, Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, versículo 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y llorado por los transgresores. Esto es lo que hoy en día también la iglesia y muchos de nosotros no meditamos. Hermano, por lo menos una vez a la semana, ¿tú meditaste en el padecimiento de Cristo, en su sufrimiento? En esta semana, ¿meditaste como lo hace Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, pero al final de cuentas el Antiguo Testamento hablando de lo que iba a padecer el Mesías? Entonces, en el versículo 11 y 12, para resumir, Jesús les da dos profecías a los discípulos. Les dice, la profecía de Elías se va a cumplir. Ya dijimos cuándo, el día del Señor, que aún no ha sucedido.
La segunda profecía es la que dice, hermanos, y la más importante, es que el Mesías morirá. El Mesías debe morir porque la Escritura lo dice. Y entonces vamos al versículo 13, vean lo que dice el versículo de Marcos 9, versículo 13. Pero yo les digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito. Si leemos esto literalmente, pudiéramos decir, Señor, ¿ya vino o no vino? Porque unos versículos antes dijiste que ya vino, entonces estás mintiendo. Pero no, ya dijimos en qué sentido. Pero ahora va a hablar de otro Elías simbólico. ¿Se acuerdan quién es? Juan el Bautista. Juan el Bautista, él predecediendo a Jesús antes de que comenzara su ministerio en esta tierra. Por eso les dice esto, pero yo les digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron. Y les dice, tal como está escrito. Parece extraño, pero no lo es. Si ustedes van a Lucas capítulo 1, versículo 13, yo se los leo. Dice ahí, Lucas 1, 13, un ángel se acerca a Zacarías, que es sacerdote, un hombre muy anciano. Su esposa Isabel también es muy anciana y nunca han tenido hijos. Y el ángel le dice, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Se trata entonces, hermanos, de Juan el Bautista. Y le dice, tendrás gozo y alegría, y muchos se alegrarán por su nacimiento. Y luego lo describe. Será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor. Estará lleno del Espíritu Santo desde su vientre de su madre. Hará que muchos de los hijos de Israel vuelvan al Señor su Dios. Eso es lo que hizo Juan. ¿Se acuerdan que tenía el ministerio del arrepentimiento? ¿Se acuerdan de eso? Él es quien irá como precursor delante de él con el Espíritu Santo y el poder de Elías. El poder de Elías. ¿Okay? No Elías, sino el poder de Elías. ¿Lo entienden, hermanos? No es el Elías literal. Juan 1:21 dice, cuando surgió que Juan el Bautista era Elías, él dijo, no, yo no soy Elías. Él dijo, yo no lo soy. Pero él vino con el Espíritu entonces y el poder de Elías. Él es un profeta de gran poder como Elías. Así que Jesús no se está contradiciendo. Les contesta primeramente y les dice, Elías no ha venido, va a venir en la segunda venida, literal. Pero en la segunda respuesta les dice, pero a la verdad Elías ya vino. Es un hombre con el poder de Elías y se llamaba ¿cómo? Juan el Bautista. Mateo capítulo 17 es un pasaje muy importante. Mateo capítulo 17 versículo 12 dice, les dijo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Y dice, así también el Hijo del Hombre va a sufrir en manos de ellos. Y vean lo que dice Mateo 11, versículos 11 al 14. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Ya se dieron cuenta? Él es aquel Elías que había de venir. Jesús no está mintiendo en su respuesta. Pero vean y regresen conmigo a Mateo 17 y vean lo que dice el versículo 13. Mateo 17, 13, que es el pasaje paralelo al que estamos estudiando. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Los discípulos entendieron claramente que en el versículo 13 les hablaba de Elías, de Juan el Bautista como el tipo de Elías, y en el versículo 10 les hablaba del Elías literal que todavía no viene. Muy importante entenderlo. ¿Cómo podemos aplicar este rompecabezas que ya traté de explicarles? Hermanos, para terminar, a veces interpretamos la Biblia según nuestras expectativas. A veces interpretamos la Biblia según nuestras expectativas, en lugar de dejarnos guiar por lo que Dios realmente dice.
Así que debemos estudiar la Biblia con humildad, como dice 2 de Timoteo 2:15. ¿Se acuerdan que dice? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿En qué otro sentido aplicamos este texto? Prepara el camino para su segunda venida. Así como Juan preparó el camino para la llegada de Jesús en su primera venida, tú y yo tenemos la encomienda enorme de preparar el camino para la segunda venida de Dios o de Cristo. Vean lo que dice 2 de Pedro 3, 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero vean, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Hermanos, no debemos esperar un cristianismo sin sufrimientos. Repito, no debemos esperar un cristianismo sin sufrimientos. Si seguimos a Cristo, enfrentaremos sufrimiento, rechazo. Como dice Juan 15, versículos 18 al 20. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero vean, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, si tu testimonio y tu obediencia son reales, ¿qué vas a sufrir? Rechazo, repudio. Te pregunto esta tarde, ¿lo has recibido últimamente? O tal vez estás tan cómodo en tu cristianismo de no sufrimiento. Estás pensando igual que los discípulos. Quieres un evangelio sin cruz, sin resurrección, sin muerte. Y ese es un evangelio falso, hermano. Es un evangelio falso. El plan de Dios no siempre va a encajar con nuestras expectativas. Pero escucha, ese plan es perfecto. Ese plan es perfecto. No evites el cristianismo sin muerte, sin cruz, sin sufrimiento, sin rechazo. No lo evites. No lo evites, porque tal vez pudieras correr el riesgo de estar en un evangelio falso. Y es nuestra tarea en esta iglesia, predicar pasajes como este, para que si es necesario te arrepientas o como buen creyente corrijas. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por este pasaje. Un pasaje corto, Señor, pero con tanta profundidad teológica que nos enseña tu evangelio verdadero y completo. Padre, ayúdanos no solamente a proclamarlo, sino a vivirlo de esta manera, así completo, incluyendo tu muerte y tu resurrección y el rechazo y sufrimiento que tuviste que padecer a causa de nuestro pecado. Que no evitemos un cristianismo, Señor, en donde omitamos en nuestra vida práctica tu muerte, tu resurrección, el rechazo y sufrimiento. Si es así, perdónanos, Señor, y ayúdanos a corregir. E incluye a todos, Señor, los que todavía no doblegan tu rodilla, si tienes a bien salvar a alguien esta mañana, y que puedan ver lo hermoso de tu sacrificio, lo completo que tenía que ser a través de esa muerte horrenda, dolorosa, trágica, pero que era necesaria para expiar nuestros pecados. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.